Hola, me gustaría hablarles de un tema que a mí me interesa y es el tema de la libertad, un tema que hemos conversado muchas veces con algunos alumnos y siento como que hay que ahondar un poquito más en él. Eh, Cuando escuchamos por ahí a gente que nos habla del beneficio de una nación o de otra, ese beneficio lo reducen a una frase que la llaman el índice de desarrollo humano. Ese índice de desarrollo humano se elabora utilizando un promedio de tres extensiones. La expectativa de vida, es decir, qué tantos años vive la gente en esa nación o en ese país. La educación, qué tipo de conocimientos adquieren, cómo resuelven, qué tan inteligentes son. Y los ingresos, cuál es el trabajo que tienen, cómo se desarrollan y cómo cubren sus gastos. En ningún caso se considera la calidad humana del individuo ni se habla de los afectos, de los vínculos, del desarrollo vincular afectivo. Y no se considera la calidad humana porque se desconoce el verdadero significado del término humano. Para algunos, humano es un potencial, es una especie potencial o una suerte de conquista evolutiva. Y es una conquista evolutiva tan compleja que nadie se atreve a definir. Es una especie de desarrollo de las especies que finalmente, bueno, terminan en el ser humano. Para otros es imagen y semejanza de un poder imaginario, de un poder sobrenatural e inexplicable. Y la inmensa mayoría simplemente no se cuestiona qué es la naturaleza humana o para qué sirve, o qué necesidad tengo de saber qué es lo que soy. La evolución histórica o el desarrollo histórico, el estudio de los analistas, de los científicos, de los filósofos, no ha logrado descifrar con claridad ni describir con autoridad al verdadero ser humano, ese paradigma, prototipo del ser humano verdadero, del ser humano maduro, del ser humano completo. Nosotros tampoco vamos a explicar cómo es el ser humano completo, pero vamos a ir tocando temas a lo largo de este seminario, poco a poco, y a través de estos temas nos vamos a ir acercando a una condición más humana. Pero en principio hoy quiero hablar de algo en particular, del tema de la libertad, del significado del concepto libertad. La libertad determina la actitud y conducta del individuo. No es lo mismo convencerse de que se es libre porque se puede decidir o elegir lo que uno en particular considere, a convencerse de que se es libre cuando se responde al máximo cumplimiento del deber necesario. La diferencia entre un convencimiento y otro es abismal. En el primer caso, se puede hacer cualquier cosa, sin límites ni reducción alguna. En el segundo caso, la libertad se limita al bienestar del grupo o a la totalidad de las especies, según la extensión que le demos a ese sentido de optar por el bien común o por el bien de todo. Recordemos que responsabilidad o responsable es quien responde al cumplimiento del deber. El primer caso, como os digo, es particular e incompleto, beneficia solamente a uno o a un grupo exclusivo. Y en el segundo caso es completo, porque beneficia a la totalidad de las especies o la totalidad de la humanidad. Del primer convencimiento se deriva lo que se quiere hacer, y del segundo convencimiento se deriva lo que se debe hacer. Cuando lo que se quiere concuerda, coincide o satisface a lo que se debe hacer, la actitud libera el reclamo, la acusación o rechazo. Pero cuando lo que se quiere hacer no corresponde con lo que se debe hacer, la actitud esclaviza al decidido y lo esclaviza a recibir el reclamo del resto, a ser acusado por el resto, a ser ajusticiado incluso, a ser rechazado por los contrarios, lo que no beneficia a ese personaje. Es decir, aquello que no beneficia a todos perjudica siempre a alguno. Por libertad se suele entender que es la capacidad de optar por una u otra cosa. Optar es decir, elegir
y en ese elegir, en esa elección, hay que tomar las debidas precauciones para ver qué es lo que se elige. Es cierto, se elige una cosa u otra, pero si nos paramos a pensar en qué es lo que se elige, nos sorprenderemos al ver que solo se elige siempre lo mismo, lo preferido, sí, lo preferido. A pesar de lo que pudiera pensarse, porque podríamos contrariar esta afirmación con infinidad de ejemplos demostrativos de cosas que hacemos y que no nos gustan, porque creemos que no las elegimos, aparentemente esas cosas no las preferimos, aparentemente, pero en realidad cuando nos determinamos a cumplirlo, lo hacemos porque lo determinamos preferido. ¿Cómo demostrar esto? Pues con los mismos argumentos con los que tratamos de demostrar lo contrario. Un ejemplo simple, el caso del niño que reniega ante las lentejas y la madre le dice, ¿no quieres lentejas? El hijo contesta, no. Bueno, entonces te quedas sin comer. Ante la elección de pasar hambre, el niño, aunque no sea consciente de su operación, analiza, compara y evalúa la situación. Y hasta que comprende que ante el hambre prefiere optar por comerse las lentejas. Optar por comer lentejas es preferido en la situación de enfrentarse al hambre, independientemente de que previo a esa elección el niño optó también por lo preferido, no comer las lentejas. Entonces se debe comprender que en un determinado momento se prefiere no comer las lentejas y en otro momento se prefiere y determina comerlas. En ambos casos se hizo lo preferido. La libertad obliga a preferir. Elegir implica lo preferido y esa condición es inseparable. Lo preferido y la libertad se complementan uno en el otro. No puede existir libertad sin preferencia ni preferencia sin libertad. Luego, se deduce que libertad es la capacidad de optar por lo preferido. El tema con el que nos enfrentamos es si lo preferido es lo que se quiere o es lo que se debe hacer. Cuando lo que se quiere o prefiere no corresponde con el máximo deber necesario, con aquello que se debe hacer, la libertad se reduce a la apreciación del personaje o de unos pocos, pero no a la totalidad de personas, porque no se cumple con el máximo deber necesario. Imaginen que surge un incendio frente a nosotros y, bueno, vemos la llamita pequeña y podríamos apagarlo. Ese es un deber máximo necesario, apagar esa pequeña llamita que se está incendiando. Pero se prefiere no apagarlo y se transforma en un macroincendio. Y en ese incendio pierden la vida varias personas. Nuestra libertad se redujo a la escapada, pero el peso de la cobardía nos hace esclavos del reclamo social, de la acusación judicial o social y la culpa por cobardía durante años. Luego, la libertad libera en el cumplimiento del deber responsable. Pensar en el ejercicio de la libertad sin el cumplimiento responsable del deber máximo es absurdo, no corresponde. Aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nadie. Esa frase es para enmarcarla. Aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nadie. Para que no se perjudique nunca a nadie, se debe beneficiar siempre a todo en cada elección libre. Todo adquiere en este sentido una dimensión completa, totalmente inclusiva. Todo es sencillamente todo. Libertad, según lo analizado, es la capacidad de optar por lo que es necesario para el bien común, incluyendo la totalidad de las especies naturales. En consecuencia, la educación debería orientarse en desarrollar la responsabilidad del individuo hasta que sea capaz de entregarse voluntaria e incondicionalmente a solucionar, resolver o cumplir el máximo deber necesario para el bien común. De este modo se desarrolla ese sentido común. Perdonen mi insistencia, pero es un tema importante y si nos hubieran educado a todos a responder voluntariamente al cumplimiento de los máximos deberes, disfrutaríamos todos del derecho a disfrutar del beneficio de lo cumplido y eso nos gustaría a todos. Cuando el individuo responde y prioriza el cumplimiento del deber por sobre lo que él quiere, madura. Pero cuando prioriza lo particular o lo que él quiere para sí, ignorando, siendo indiferente ante lo que se debe hacer, el individuo inmadura. A esa persona reducida a su zona de confort se le declara egoísta. Cada uno debe evaluar su conducta y ajustarse en la entrega voluntaria e incondicional por el cumplimiento del máximo deber en lugar de preferir los antojos o predilecciones personales o particulares. Es curioso que los niños disponen de esa actitud de entrega incondicional ante el deber. Siempre responden a las necesidades de los adultos.
Se nace con esa incondicionalidad voluntaria ante el máximo deber, pero el artificio social atrofia esa condición con sus costumbres ajenas a las normas naturales. Ahora que comprendemos el significado de libertad y comprendemos que para madurar debemos enfocarnos en resolver, solucionar o cumplir con los máximos deberes sin importancia, ahora debemos asumir nuestra responsabilidad y orientarnos en cumplirla para gozar de la verdadera libertad. Eso nos va a hacer libres. Espero que les haya interesado este tema, es corto, pero vamos a seguir con otros temas profundizando en ellos. Muchas gracias.